Pregunta dirigida a la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Pregunta de la diputada doña Mireia Borràs Pavón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Señora ministra, agradecemos que vaya a responder usted hoy aquí la pregunta que, como sabe, inicialmente iba dirigida para el señor Iglesias. Ya vemos que ni siquiera ustedes se fían de su segundo vicepresidente del Gobierno para contestar a esta pregunta. Señora ministra, ¿comparte el Gobierno la posición de Zapatero respecto al régimen dictatorial en Venezuela? Señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gracias, presidenta. Señoría, la posición del Gobierno de España con respecto a Venezuela la fija el Gobierno de España, es decir, el presidente del Gobierno de España con la ministra de Asuntos Exteriores de España. Y, por cierto, en este, como en tantos otros asuntos, es exactamente la misma postura que los otros 26 miembros de la Unión Europea, sin que quepa un papel entre sus posiciones. Gracias, señoría. Señora Borràs Pavón. Gracias, presidenta. Resulta lamentable que en este momento de absoluto desastre económico la oposición tengamos que estar preguntándoles hoy aquí acerca de las palabras de Zapatero, porque este Gobierno ha sido incapaz de desmarcarse de forma inequívoca del apoyo a un tirano como Nicolás Maduro. ¿Acaso el señor Iglesias no ha amortizado lo suficiente el chalet con piscina y el programa de televisión pagado por los dictadores de Venezuela e Irán como para que pueda condenar hoy aquí, igual que usted, las palabras de Rodríguez Zapatero? ¿Qué más necesita el señor Iglesias para hacer lo correcto? ¿Una pista de pádel? ¿Cuántos chalés necesita? Lo increíble es que cuando un etarra pierde un solo gramo de grasa desde su celda intentando dar pena con una huelga de hambre, son ustedes los primeros en empatizar con ellos. Pero cuando la mayoría del pueblo venezolano pierde hasta 11 kilos en un solo año por el hambre y la miseria que sus socios de Gobierno defienden, entonces ustedes ni levantan la vista, ¿verdad? No vaya a ser que el chavismo que sustenta este Gobierno ponga en peligro su viabilidad, ¿verdad, señor ministra? La oposición ni siquiera se ha presentado a estas elecciones con casi un 70% de abstención y con una tiranía tan desesperada como para que Diosdado Cabello amenazara con, y cito textualmente, el que no vote no come, y pese a todo la inmensa mayoría de los venezolanos ha decidido no participar en esta farsa y, aun pasando hambre, ser libres. Señora ministra, no solo están ustedes fuera de la ley, como cuando vemos el tráfico de inmigrantes ilegales en aviones de Canarias, que, por cierto, solamente estos inmigrantes nos cuestan a todos los españoles más de 150.000 euros diarios, que nos vendría muy bien para pagar ERTEs y para ayudar a los autónomos. Pero es que, además, parecen estar fuera de la más mínima moral cuando blanquean semejante régimen dictatorial. Y mientras, en España tenemos a un Gobierno con ministros como la señora Irene Montero, que están más preocupados de si el dueño de un bar es no binario sexual que en si puede abrir o no su negocio para no irse a la ruina. Señorías, tengan claro que en Vox jamás permitiremos que conviertan España. Muchas gracias, señora Borràs. Señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gracias, presidenta. Señorías, se lo voy a explicar otra vez. 27 Estados miembros de la Unión Europea han tenido exactamente la misma postura ante las recientes elecciones en Venezuela. No reconocerlas, porque, según esos 27 Estados miembros, no cumplen con los mínimos estándares democráticos. Debe ser, señoría, que en la Unión Europea de repente hay 27 gobiernos socialcomunistas. Debe ser que esta es la gran novedad que venimos a descubrir esta tarde. Pero le voy a decir más, señoría. Lo que realmente le preocupa al Gobierno de España es impulsar una negociación política en Venezuela, una negociación entre el régimen y la oposición, una oposición que solo podrá encarar esa negociación si permanece unida. La segunda cuestión que le preocupa y le preocupa enormemente a este Gobierno es la situación humanitaria en Venezuela.
Y por eso este Gobierno, junto con el resto de gobiernos de la Unión Europea, ha pedido al régimen y a la oposición un mínimo de entendimiento para poder atender a las necesidades humanitarias del pueblo venezolano. Ahí es donde está, señoría, el Gobierno de España con los otros 26 gobiernos de la Unión Europea. Gracias.